Buenos días, queridísimos hermanos. Hoy estamos ya a 17 de septiembre. Vamos a suplicarle al Señor que nos ilumine a través de esta pequeña reflexión de este día. Escuchemos pues con atención. En Juan vemos que a pesar de la resurrección los discípulos se encierran, llenos de miedo, porque todavía debían recibir la fuerza del Espíritu Santo que los impulsará a la misión liberándolos del temor y la cobardía. No significa esto que el Espíritu Santo no estuviera presente de ninguna manera, ya que según el Evangelio de San Juan, Jesús derrama el Espíritu cuando muere en la cruz. Pero Jesús iba produciendo poco a poco una efusión cada vez más plena y liberadora en sus discípulos que finalmente les haría vivir la explosión evangelizadora de la iglesia naciente en Pentecostés. El Espíritu Santo nos saca del encierro, del aislamiento y nos impulsa hacia afuera. Por eso tenemos que convencernos de que el Espíritu Santo nos quiere hacer vivir una espiritualidad en la acción. No tenemos que pensar que solo tenemos espiritualidad cuando nos encerramos a orar, porque cuando estamos evangelizando o cuando estamos prestando un servicio bajo el impulso del Espíritu Santo, eso también es espiritualidad. Y esto vale sobre todo para los laicos, que están llamados a impregnar en el mundo con la presencia del Espíritu. Todo lo bueno que Jesús produce en nuestras vidas se realizan por la acción íntima y profunda del Espíritu Santo que Él envía, todo consuelo, toda luz interior, todo regalo de la gracia, todo carisma y todo impulso de amor. Nos llegan por acción del Espíritu Santo, y con ese poder es posible cambiar el mundo. Por eso, si queremos liberar y embellecer nuestras vidas y el mundo entero, tenemos que pedirle a Jesús resucitado que derrame en nosotros un poco más del poder del Espíritu Santo que llena su humanidad gloriosa. Vamos a ver a qué se refiere hoy la reflexión de este día. Dice nuestro libro. En Juan 20, versículos 19 al 23, vemos que a pesar de la resurrección, los discípulos se encierran llenos de miedo. ¿Por qué están encerrados, hermanos? Claro que están encerrados por lo que vivieron y vivieron con su maestro. Y que ellos pensaban, si nuestro maestro acabó así, ¿qué será de nosotros los discípulos? Tenían mucho miedo, estaban encerrados, estaban metidos en sí mismos. Fíjense, esto se me hace muy increíble. ¿Cómo estaban tan encerrados en sí mismos que escuchamos en San Lucas el pasaje de los discípulos de Emaús? Cómo iban muy tristes a su aldea, regresaban, dejaban, daban la espalda a la comunidad de Jerusalén y huían, se iban. Jesús, como siempre, hermanos, Él camina con ellos. Él es el que los busca. Él es el que tiene interés en esos dos discípulos que han dejado a la comunidad de Jerusalén. La comunidad que significa la iglesia. La dejan. Y Jesús les pregunta, ¿por qué van tan tristes? Y ellos responden, que tú eres el único forastero, que no sabes lo que le ha pasado a Jesús de Nazaret. Que él siendo un hombre, etcétera, etcétera, rico, etcétera, lo han matado. Y ya van 2-3 días, no sabemos nada de él. ¿Por qué iban tan tristes? Porque ellos, dice la palabra de Dios, ellos creyeron que Jesús iba a salvarles, pero a salvarles de algo muy, muy mundano. Claro, muy difícil y muy duro lo que estaban viviendo. En pocas palabras, ellos creían que Jesús vino a liberarles de los romanos, que es lo que les estaban haciendo sufrir. ¿Por qué iban tan tristes? ¿Por qué iban, verdad, con la cabeza agachada? Porque ellos, óiganlo, lo interesante, ellos habían hecho sus planes de Dios. Jamás Jesús les dijo que los iba a liberar de los romanos. Jesús quería liberarlos de algo peor que los romanos, que es el pecado. Es Jesús, pues, el que viene con un plan. Dios mismo, el que te ofrece un plan. Pero tú tienes los tuyos. Y por eso iban defraudados los discípulos de Emaús. Porque no
querían aceptar o porque creían que Dios iba a hacer lo que ellos pensaban o lo que pedían o lo que estaban pensando. Así nos pasa a nosotros, hermanos, que estamos tan metidos en nuestros planes, estamos o queremos que Dios escuche nuestros planes, que no lo escuchamos. Vean qué impresionante. Esos discípulos no escucharon a Jesús. Eso se me hace tan increíble. Estaban tan metidos en su dolor, en su pena, que no escucharon que Jesús era el que iba caminando con ellos. Es increíble esto. Y por eso nosotros a veces vamos igual. Y nos encerramos en nosotros mismos. Y no escuchamos a Dios. Dios nos habla a través de todo, hermanos. Es un Padre amoroso que siempre está buscando ayudarte en tus necesidades, para sanarte, para liberarte, para tantas cosas. Pero como estamos tan metidos en nosotros mismos, no nos damos cuenta. Pues así estaban los discípulos de Emaús y los discípulos de apóstoles del Señor, metidos en el miedo. Pero es el Espíritu Santo que viene a ellos. No significa esto, o sea, la cobardía y el temor que estaban viviendo los apóstoles, no significa esto que el Espíritu Santo no estuviera presente de ninguna manera, ya que según el Evangelio de Juan, Jesús derrama el Espíritu Santo cuando muere en la cruz. Pero óigalo, hermanos, esta es la clave de este día. Pero Jesús iba produciendo poco a poco una efusión cada vez más plena y liberadora en sus discípulos. Esto es lo clave de este día, hermanos. Cómo Dios poco a poquito va, para que me entiendan, va aumentando el Espíritu Santo. No es así, pero para que entendamos. Porque desde el momento que somos bautizados, Dios ya habita en nuestro corazón, el Espíritu está con nosotros. Pero necesitamos de lo que se llama una nueva efusión del Espíritu Santo. ¿Cuándo lo recibimos? En cada sacramento que el Señor nos regala. El bautismo, cada vez que te confiesas, cada vez que vas a misa, cuando te has casado, cuando hemos recibido el orden. Es Jesús y Dios mismo el que poco a poquito va aumentando esa acción del Espíritu Santo. ¿Qué sucede con nuestros hermanos que estaban reunidos con María con ese miedo? Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ellos, se abren, salen, comienzan a predicar. Dice la palabra, pues, en Hechos de los Apóstoles, que el día de Pentecostés, cuando reciben la acción plena del Espíritu Santo, Pedro sale a predicar. Le escuchan mucha gente que venían de diferentes partes, de diferentes idiomas. Se convierten 3,000 gentes en una predicación. ¿Por qué? Por la fuerza del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos hace salir, abrirnos a los demás. ¿Cuántas veces tienes miedo de platicar con tus hijos de Dios? ¿Cuántas veces tienes miedo de platicarle a tu hermano? O sobre todo a los amigos de la escuela. Y el Espíritu Santo te va a ayudar. Sí, cierto, hermanos, quizás recibirás bullying, críticas, lo que sea. Pero es el hacer primero la voluntad de Dios que la voluntad de los otros. Pidámosle al Señor que nos saque de esos miedos, que nos llene de su Espíritu Santo para podernos abrir y ser instrumentos para que otros se encuentren con Jesús, para que otros regresen a la iglesia. Es pues la importancia del Espíritu Santo, que poco a poco nos vaya llenando de su amor, de su presencia, de todo lo que Él nos regala. Pues muchas gracias, hermanos, y le pido a Dios, le pido al Espíritu Santo que sane de sus corazones y que los libre para que podamos vivir en esa libertad de los hijos de Dios. Libertad de los hijos de Dios. No, vuelvo a repetir, no en el libertinaje como les decía en otro día. Que Dios les bendiga.